La 20.580 la entrega el presidente Solís a Asamblea Legislativa y la concluye esta administración. Pero desde el 4 de diciembre del año pasado, ese capullo dejó de ser capullo y es ahora una mariposa que le hemos llamado la 9635. Esa 9635 es una ley que tiene 4 grandes capítulos. Hoy nos vamos a concentrar en 2, que son los que fundamentalmente van a poder impactar, a mi criterio, el accionar de las asociaciones solidaristas, de los solidaristas y de nosotros como trabajadores y trabajadoras. El primero de los capítulos es el impuesto al valor agregado, el segundo es el impuesto sobre la renta, el tercer capítulo contención al gasto y el último capítulo es el de la regla fiscal. Brevemente, el título 3 entró a regir directamente el día de su aprobación, el 4 de diciembre, que fueron remuneraciones a los funcionarios públicos. Ahí básicamente lo que se generó fue un frenazo a gastos, a algunos pluses, particularmente algún control de cesantía. Los compañeros de asociaciones solidaristas del sector público darán cuenta de que ese frenazo se dio. Recientemente, la ministra dio datos de que el déficit al mes de mayo, que es el último dato que tenemos en materia fiscal, alcanza un 2.6%, un 0,4% más que el año pasado. Así que uno advierte ahí el tema, bueno, pero ¿está dando o no está dando resultados el tema del plan fiscal? Bueno, vamos por partes. En el tema primario de ingresos y de gastos, la amnistía contribuyó y está contribuyendo el frenazo al gasto también. Eso permitió que el déficit primario sí se redujera. Pero ¿en dónde estamos teniendo el problema para que el déficit total se esté incrementando? En la parte financiera. Estamos manejando una deuda que pesa el 57% de nuestro Producto Interno Bruto. Un Producto Interno Bruto esperado para este año en 60.000 millones de dólares de acuerdo a las estimaciones del Banco Central. Y que sin embargo estamos enfrentando esa situación de un creciente déficit y a pesar de la 9635 seguirá creciendo durante algún tiempo más, porque el déficit sigue estando ahí. Hasta que probablemente tengamos el embate del último capítulo, la regla fiscal, empezaremos a ver disminuido ese crecimiento del déficit y de la deuda. El déficit se alimentó con los últimos resultados entonces por la parte financiera. Y la parte financiera, en realidad lo que trae ahí es ni más ni menos que atender la deuda, pagar los abonos de la deuda y pagar los intereses de la deuda. Pero hagamos un poquito de remembranza y de historia. Siempre le digo a mis estudiantes que no nos olvidemos que el idioma que hablan los economistas es el idioma de los precios. Cualquier cosa tiene un precio, incluyendo la deuda pública, por supuesto, o utilizar recursos en el mercado. El precio de utilizar esos recursos se llama la tasa de interés. Y si la oferta y la demanda definen un primer nivel, habrá niveles adicionales referidos, por ejemplo, a la regulación. El tipo de cambio es un precio que está regulado. La tasa de interés están intentando regularla recientemente con las actuaciones del Banco Central, reduciendo la tasa de política monetaria y reduciendo el encaje mínimo legal, con la finalidad de tener una reactivación de la economía. Pero resulta ser que los precios están también definidos por 2 aspectos importantes que puede sentir el mercado: confianza o miedo. Hasta ahora, por ejemplo, los mercados internacionales han mostrado confianza a las medidas anteriores del presidente Trump, pero parece ser que esa confianza está llegando a su fin y empezamos a entrar más bien a un periodo en donde el temor podría apoderarse de los mercados. Un ejemplo de casa: ¿qué ocurrió con el tipo de cambio de agosto a diciembre del año pasado? Se disparó. No solamente porque el presidente del Banco Central indicó que iba a dejar más suelto el tipo de cambio, sino porque estábamos en medio de la discusión del capullo, del 20.580. Naturalmente la gente ahí
acude a protegerse ahorrando en dólares. Y ese fue uno de los detonantes importantes para que se complicara la situación fiscal del país, que ya de toda manera era bastante compleja. Por cuanto los ahorrantes promedio, incluyéndolos a todos ustedes como inversionistas en sus portafolios de inversión de las asociaciones solidaristas, empezaron a negar el flujo de recursos hacia Hacienda en colones. Pero si estábamos ahorrando en dólares, necesitábamos un pie de amigo. Por eso, el Ministerio de Hacienda encontró una forma de financiarse vendiendo bonos, pero en dólares. Lo hizo de manera importante en marzo del año pasado y en diciembre del año pasado. Recordaremos los famosos contratos de colocación mediante los cuales se trajeron 500 millones de dólares de afuera. Pero a cambio de eso, tuvo que entregar una mayor tasa de interés. Y los resultados de mayo dan cuenta de eso. Esa es la explicación por la cual tenemos un incremento en este momento en el déficit. El pago de intereses en este momento representa un 1.55 de nuestro Producto Interno Bruto. Y eso tenemos que tratar de trabajarlo, de ver cómo lo vamos bajando. ¿Cómo se bajan esas tasas? Bueno, enviando algunas señales, ya les mencioné dos en particular. Banco Central reduce tasa de política monetaria y reduce encaje mínimo legal. Banco Nacional, Banco de Costa Rica y BAC responden con una rebaja en tasas, lo mismo que las dos mutuales. Bueno, por ahí podría haber un mecanismo para ir reduciendo el costo que va a tener el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, no es tan rápido el ajuste. Por eso, el Banco Central, siendo todavía capullo, el 20.580, el plan fiscal, hizo unas estimaciones. Y dentro de esas estimaciones determinó que el freno máximo que podríamos tener del capítulo 3 de remuneraciones podía ser más o menos como un 0,75 del PIB. Recordando que el año pasado estuvimos amenazados con un déficit que podía llegar al 7,5% y que finalmente terminó en un 6%. Ahí les puedo contar después dónde estuvo la magia, porque fue hasta el 4 de diciembre que empezaron a pegar un freno importante en el tema de los gastos. Tiene que ser otra la explicación. Resulta que los otros dos títulos, que son los que nos vamos a concentrar a ver hoy, el título 1 y 2, IVA y renta, entran a regir a partir del 1 de julio. Entonces es una mariposa que empezará a volar libremente dentro de muy pocos días. El IVA va a generar un poquito más de un 1% y renta de un 1,5%. Entonces todavía no cierra la matemática. Todavía no estamos llegando ni siquiera al 6% del año pasado, aunque para este año se está pronosticando un poquito más, un 6,2% por parte del Banco Central. Me parece que ahora en julio, cuando hagan la revisión del programa macroeconómico, probablemente lo van a ajustar. Y no solamente eso, sino el crecimiento. Crecimiento que lo había planteado el Banco Central en 3,2% a inicios del año. Y llevamos en el primer cuatrimestre un crecimiento de 1,8%. Eso se siente en la economía. Entonces, el que nos queda es volver a ver el capítulo 4 de regla fiscal. Queda vigente el primer día del periodo fiscal, que es el que viene. ¿Y qué nos ha dicho el Ministerio de Hacienda? Bueno, ha puesto en práctica la regla. Para mí, lo he llamado así, es el verdadero botín fiscal del plan, porque es lo que va a aportar la mayor cantidad de recursos y va a tratar de frenar el crecimiento del gasto y de la deuda en el futuro del país. ¿Cómo funciona esto? El gasto público no va a poder crecer el 19% que tuvimos en el primer año de Luis Guillermo. El gasto público no va a poder crecer un 16% en el presupuesto primero de Carlos Alvarado, porque vamos a tomar como norma el crecimiento nominal del PIB de los últimos 6 periodos y lo vamos a anclar al tamaño de la deuda. No le voy a dar el 100% de ese promedio, a menos de que la deuda baje. ¿Cuál es la condición que hay hoy? Una deuda de 57%, un crecimiento cercano al 5%, y entonces nos da un crecimiento de presupuesto del 4,6%. Esa es la orden que hay para el próximo presupuesto. Y así seguiremos trabajando en los siguientes presupuestos en los años venideros. Para el 2019 se espera un déficit. Para el 2020, con la entrada en vigencia del plan fiscal completo, empezaremos a verlo reducirse, pero seguirá habiendo déficit. Para el 2021
seguirá habiendo déficit. ¿Saben qué va a pasar en el 2022? Seguiremos teniendo déficit, cada vez más pequeñito. Pero de acuerdo con las estimaciones del Banco Central, 22 finales, 23 y 24, podríamos estar llegando a equilibrio. A partir de ese momento empezaríamos a tener algo muy extraño que probablemente saldrá en los titulares de prensa y verán de afuera a vernos. Tendremos superávit. Pero parte de la guerra, de la regla fiscal es que si hay superávit se abona la deuda. Eso quiere decir que con estos déficits que les he enumerado, la deuda va a pasar del 57 al 63% y empezará a bajar paulatinamente con los pequeños abonos superavitarios que generaremos del 24 en adelante. Cortesía del Banco Central, la previsión es que estaremos regresando a niveles del 50% en el año 2044. Por eso hacen fila en la Asamblea Legislativa algunos otros proyectos, como el desenganche de los salarios médicos, como el empleo público, y hay proyectos de reactivación económica desde el Ejecutivo. O sea, todo parece indicar que esto es un poco insuficiente aún. Nos vamos a concentrar básicamente en revisar qué fue lo que trajo la 9635 en IVA y renta, fundamentalmente. Ojo que los compañeros del sector público, que así que veo muchas caras conocidas de compañeros entrañables que trabajan en el sector público, hay una afectación importante. Se reducen salarios, se reducen pluses, los aumentos que antes eran porcentuales ahora son nominales, tanto en salarios como en anualidades. Hay un impuesto de la renta salarial que está incrementándose. Los dividendos están siendo afectados, los ahorros también están siendo afectados. Definitivamente vamos a tener una afectación en el desempeño de las asociaciones solidaristas del sector público, pero esta condición también la viven los del sector privado, aunque en temas de aumentos salariales, pluses y anualidades no estemos tan afectados desde el sector privado. Entonces, por favor, la perspectiva que le vamos a poner a esto es desde la asociación solidarista y de nosotros como asociados. Entremos con el IVA. Durante muchísimo tiempo tuvimos el impuesto de ventas, 13%, para mercancías. Eso es lo que decía la 7092, la antigua ley del impuesto sobre la renta, que venía de 1988. Los abogados se cuidan entonces en utilizar términos y ahora la afectación viene para bienes y servicios, porque existen bienes tangibles y bienes intangibles, y servicios por una sencilla razón. En esta declaración que dio la ministra la semana pasada del 2.6% del déficit, dijo que aún hay sectores muy dinámicos de esta economía que no están poniendo el huevo. ¿A quién nos estamos refiriendo? Al sector servicios. Hoy el sector servicios representa el 50% de aquel PIB que les conté. Estamos hablando de 30,000 millones. Y estamos hablando de la evolución de los call centers, de los centros de llamada, de atención y los support box a centros de atención que tenemos ahora. Hay muchísima gente trabajando ahí. Pero también dentro de ese 50%, si lo separara como un pastelito aparte, el 40% es turismo. Y ahí hay mucho de servicios que no ha estado afecto a ningún impuesto de ventas porque la ley no lo permitía. Ahora sí lo vamos a tener para bienes y servicios. ¿De dónde? En cualquier punto geográfico de los 51,100 kilómetros cuadrados. Y si se nos ocurre poner algún negocio en la Isla del Coco, seguramente también hay, sin ningún inconveniente. El IVA es para, como hecho generador, la venta de bienes y la prestación de servicios de manera habitual por contribuyentes que están establecidos en la ley. ¿Y quiénes serán esos contribuyentes? Como hecho generador aquí adicional hemos generado, por ejemplo, alguna lista. Pueden ser venta de bienes y servicios nuevos usados, importación de bienes, venta en consignación, si algunos de ustedes la tienen, apartado de bienes,
arrendamiento de bienes con opción de compraventa, arrendamiento de bienes en general, suministro de productos informáticos, prestación de servicios. Esos serían novedades ahora dentro del impuesto al valor agregado. ¿Quiénes son los contribuyentes? Bueno, la ley intentó que todo ser viviente que respirara en el país pague. Entonces, todos. Las definiciones son tan amplias que son todos. Y va una observación importante. Sí contamos ya con el reglamento del IVA, pero seguimos teniendo lagunas y consultas importantes. Estábamos esperando desde el viernes pasado la entrega del reglamento de renta y aquí estábamos esperándolo. Tengo la fe de que sea hoy. Eso significará un esfuerzo, un estudio adicional para que las lagunas que existen en materia de renta puedan ser medianamente clarificadas y no está garantizado. ¿Por qué? Se los digo. Porque he escuchado autoridades de Hacienda contradiciéndose a un ministro, con un viceministro o con un director. Y he visto destacadísimos y respetabilísimos abogados tributaristas también contradiciéndose, porque no está clara la letra menuda de la ley. Pero, ¿qué fue lo que dijo el señor director de tributación directa hace algunos días, don Carlos Vargas? Ante la duda, mejor me paga. Y después venga y reclama. Como personas jurídicas estamos en las asociaciones solidaristas, como personas físicas asociados, proveedores, terceros con los que tengamos relación. Toda esa gente podría estar afectada. Entonces, no solamente tenemos que ver la responsabilidad jurídica de la asociación, sino la responsabilidad que podemos tener con un proveedor o con un tercero ahí. Así que tenemos que quedar inscritos para ser contribuyentes del impuesto a las ventas. Lo solucionaron de una manera muy sencilla y muy fácil. Todo ser que se mueva en este país y que pague renta queda registrado para IVA. No nos vamos a complicar a pedirle a la gente que se registre. De una vez los vamos a dejar ahí listos, ¿verdad? Caso contrario, las obligaciones de los contribuyentes, como el registro y los códigos, están enumerados en el artículo 7 de la ley como obligaciones. Vamos a ver primero algunas exenciones y luego les cuento cómo quedó la tarifa a pesar de la OSD. ¿Por qué digo a pesar? Porque esta organización sugirió que tuviéramos nada más un solo porcentaje de IVA, el 13%. Me han preguntado, ¿pero es cierto que va a subir al 15%? No, lo que ocurrió fue que el Fondo Monetario Internacional en meses recientes entregó una carta de revisión al país sugiriéndole que lo suba al 15%. Pero es una sugerencia del Fondo Monetario Internacional. Y vean ustedes que la numeración no viene como ordenadita, porque ustedes me dicen, suavidad, se brincó el 1 y el 2. No, el 1 y el 2 son exenciones para los exportadores. El 3 me pareció que sí nos puede afectar, entonces lo enumeré. No va a pagar, perdón, todavía estoy tratando de acomodarme con este. No van a pagar ni los intereses ni las comisiones derivadas de los préstamos y los créditos. Si hacemos descuento de facturas o arrendamientos financieros, están exentos. Transferencias realizadas por entidades financieras, captaciones de depósitos del público, retiros de efectivo. Es que vieran que en la discusión económicos en la Asamblea Legislativa, algunos frenéticos diputados habían sugerido que si usted se paraba frente al cajero automático y retiraba plata, le cobraran. Bueno, eso quedó a salvo. Y hago una observación, por ahora. Exenciones, vean que brinco al 6, avales, garantías de participación y de cumplimiento que estén otorgando algunas entidades bancarias. Las comisiones que paguen las operadoras de pensiones, eso tampoco van a estar. Las primas de seguros de sobrevivencia con rentas vitalicias y otros tipos. Seguimos con exenciones. Arrendamientos de inmuebles, este me parece que nos puede afectar de manera importante en el solidarismo. Perdón. ¿Quiénes tienen algún proceso de alquiler comercial con el patrono? Probablemente algunos.
Todos los que son comerciales van a quedar afectos, porque en realidad lo que dice la norma es que son los arrendamientos dedicados exclusivamente a viviendas. Los que estén por debajo de 1.5 salarios base, que esa cifra llega a 669,000 colones, no van a pagar. Pero si pasa a 670,000, paga no por la diferencia, sino por toda la renta. Toda la renta. Ese salario base que les acabo de decir es el que está en el artículo 2 de la ley 7337. ¿Qué tampoco va a pagar? Aquellos consumos de energía, sea eléctrica, residencial, pero que su consumo sea menor a 280 kilowatts hora por mes. Si se pasa de este monto, va a pagar por el diferencial o por todo. La norma dice págueme por todo. Entonces, consejo, lleguen a pagar luces, cerrar bien la refrigeradora. Inciso 12. Si nos bañamos frecuentemente y gastamos más de 30 metros cúbicos, vamos a pagar pero por la totalidad cuando estamos hablando de agua. La envasada está por fuera, esa sí va a pagar. Consejo, no se bañen. Aranceles de matrícula y créditos de cursos brindados en universidades públicas. Aquí les pido que me ayuden a seguir un poco el enredo, ¿ah? Porque vean que aquí estamos hablando de matrícula y créditos, pero de educación en universidades públicas. Ahí dice que no va a pagar. Espérense para que vean. El autoconsumo de energía eléctrica tampoco estaría pagando por paneles solares o fuentes renovables. Servicios de transporte de pasajeros y de servicios de barquitos y cosas de esas no va a pagar, pero tienen que tener una condición. Tienen que estar autorizados por el Estado y regulados por la ARECEP, la tarifa. Eso quiere decir que las microbuses de los chiquillos del colegio no están ahí. Uber, teoría de Lola, lo lamento, pero no está ahí. Cuotas de afiliación y mensualidades a los colegios profesionales, las organizaciones sindicales y las cámaras empresariales. Oiga, sigo con exenciones. Está chivísima la OSD, porque quería una tarifa pareja para todo mundo, pero vean el montón de cosas que dejamos por fuera. Primas de riesgos de trabajo, agropecuarios y viviendas, redes de cuidado, centro de atención para adultos mayores. Eso fue una salvada para mí, y dije yo, bueno, por lo menos algo me voy a economizar en el futuro. Y vean ustedes aquí, estábamos hablando de educación, servicios de educación privada, pero de preescolar, de primaria, de secundaria, de universitaria, para universitaria y técnica. Si usted logra meterse en alguna de esas gavetas, se salvó. Pero se le consultaba, por ejemplo, a mi buen amigo Novia Costa, compañero de la universidad cuando estudiábamos economía, y le dijeron, las clases de taekwondo y las de guitarra no caben en ninguna de esas. La tarifa general es el 13% para bienes y servicios, pero, triste noticia para la OSD, tenemos un 4% para boletos y pasajes aéreos y para servicios privados de salud. Hay dos cosas que les tengo que contar. La tarifa, en buena teoría, es de un 4%. Sobre el 100% del boleto siempre que usted despegue y aterrice en Costa Rica. O sea un vuelo doméstico local. Pero si usted agarra un avión fuera del país, van a tomar el valor del tiquete, le calculan el 10% y sobre ese 10% se paga el 4%. ¿Cuál es la idea? Bueno, que estimamos que ese 10% es lo que tarda el avión en cruzar el cielo aéreo costarricense. En materia de salud, ese 4% es de que se puede reembolsar, pero aquí la cosa es, híjole, y si
me lo cobran, yo voy a ir a hacer fila y qué trámite voy a tener que hacer para poder salir adelante. Bueno, el reglamento trae una aclaración. Usted le va a pedir al médico, ¿ah?, que le cobre con su tarjeta de crédito, con su tarjeta de débito, la factura de ese médico que va a estar bien vigilada por parte de las autoridades, va a cargar el impuesto del IVA, pero inmediatamente va a hacer el crédito correspondiente. No andamos como país detrás del 4% de IVA de esos negocios. Lo que necesitamos es lo que técnicamente se llama trazabilidad. O sea, dejar en evidencia a ese médico que no está pagando. Porque a ese médico le vamos a ir a caer no en este capítulo, sino en el que viene, en el capítulo de renta. ¿Qué más tenemos? Bueno, para tragedia, ahora sí, del OSD, le decimos que hay un 2% en medicamentos, en materias primas. Óigame, y volvemos a tener educación privada aquí. Pero había una exenta, que era la pública. Había otra que también estaba exenta, privada. Había una, no, ok, ¿y esta cuál es entonces? Todo lo que no estaba anteriormente en la gaveta podría entrar aquí, ¿verdad? Algunos beneficios también para instituciones del Estado, Consejo Nacional de Rectores, Sistema de Acreditación de Supervisión. Esos tienen una tarifa del 2%. Y la tarifa del 1%, lo que hemos llegado a llamar la canasta básica, tanto de agropecuarios como los artículos definidos. La importación de trigo, frijol, soya. De igual manera, puede parecer que va a salir más caro cobrarlo que lo que vamos a cobrar. Pero ahí lo que se anda buscando es trazabilidad, es dejar en evidencia a algunos. En materia de canasta básica, la transformación es que es una canasta básica tributaria nueva. Aquí hay que poner muchísima atención porque dejaron de estar afectos unos artículos, otros entraron y es un colocho tremendo. ¿Qué fue lo que utilizó don Nogui Acosta y sus muchachos como referencia? Bueno, vamos a ir a buscar una encuesta para saber qué es lo que están comiendo y demandando los dos primeros deciles, y hay una confusión porque si eran centiles o deciles, bueno, ya está la canasta ahí. Curiosidades. Esa cohorte demográfica consume regularmente atún en aceite, pero no en agua. Entonces, el del aceite está en la canasta y no paga, o paga un 1. Y por cierto, este 1 empieza el próximo año, no arranca ahorita, ¿eh? Y el del agua, atún en agua, ¿eh?, para todos aquellos de ustedes que les gusta mantenerse fitness, otra vez la teoría de Lola. Lo lamento porque van al 13. Así que espero verlos el próximo año bastante gordos comiendo atún. Otro detalle que me llamó la atención y que Nogui explicó: este grupo de personas come coliflor, entonces va al 1. ¿Qué otra cosa podemos en lugar de coliflor? Brócoli, va al 13 porque no está en la lista. No se rían porque me estoy sintiendo mal. Ok, la base imponible es el precio neto de venta de los bienes y de los servicios. ¿Ok? Y si hay en otra moneda, se va a utilizar el tipo de cambio de venta. Generalmente en contabilidad ha habido problemas porque en algunos casos la ley anterior utilizaba el tipo de cambio de venta y de cambio de compra, dependiendo si estaba en los activos o si estaba en los pasivos. Bueno, ya esto lo están tratando de aclarar utilizando un único tipo de cambio. Se paga por diferencia, por valor agregado. Eso quiere decir que un empresario soporta impuestos y los paga, pero a su vendedor, a su comprador, perdón, le repercute, vean todo lo que he aprendido, repercute el impuesto que cobra. Toma ese 13 que cobró y ve que pagó y saca el neto. Craso error entonces para muchos empresarios que fueron a hacerlo vía la Asamblea Legislativa pidiendo una reducción en la tarifa. Porque vieron algunos ahí que van a cobrar el 4. Y cobra el 4 y se queda con un tanate del 13 atrás que no puede acreditar. ¿Qué va a pasar? Desde la humilde opinión de un economista, les digo, ellos no lo van a pagar. Lo van a mandar a precios. Lo van a tomar como un costo, evidentemente,
¿Y quiénes terminaremos pagando la torta? No la pagamos por el impuesto, pero terminamos pagándola entonces por precio. Se hace la declaración en el 15º día natural de cada mes y de una vez pagando, ¿ah? Nada de que me voy a esperar. Aquí también ha habido mucha discusión porque muchos empresarios dan crédito a 60, 90 días. Van a tener que pagar el impuesto. O sea, van a tener que ir a buscar financiamiento para poder pagar el impuesto